¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hablamos de oportunidades de negocio, también de políticas de inclusión social, incluso del comercio electrónico. Esto es Impacto Económico, que ya se inicia solo por Telesur. Acompáñanos. Las criptomonedas ganan espacio latinoamericano. El Senado colombiano promueve el soporte jurídico para el uso de las criptodivisas en el comercio y también estamos hablando de los bienes y de los productos. Desigualdad en cuanto a los salarios en dependencia del género sigue siendo una asignatura pendiente en algunos países latinoamericanos. Hoy en nuestra lista revisamos los criterios opuestos a la disparidad que aún viven algunos países como por ejemplo Argentina. Italia apuesta por potenciar las producciones locales y proteger a trabajadores temporales. Parlamento italiano aprobó nuevo decreto con penalizaciones a compañías interesadas en trasladar sus producciones fuera del territorio nacional. Le contamos en breve. Y Colombia parece encaminado al uso de las criptomonedas para la comercialización cotidiana de bienes, de productos también. El Senado colombiano ha promovido un proyecto de ley para ofrecer así un soporte jurídico y no meramente interpretativo a las criptodivisas. Le contamos en detalle. La iniciativa legislativa parte del concepto emitido por el Consejo Técnico de Contaduría Pública, donde se considera las criptomonedas como activo que ameritan ser incluidos en los estados financieros de las empresas. El proyecto de ley señala que las entidades interesadas en comercializar con criptomonedas deben contar con autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para así demostrar que no se incurren ilícitos como lavado de dinero. Igualmente, prevé que las empresas publiquen las características técnicas de cómo se haría la compra-venta de los activos y los riesgos que corren los interesados y además plantea crear un fondo de reservas, el cual estaría adscrito al Ministerio de Hacienda para subsidiar a aquellas personas que habiendo comprado activos los llegasen a perder. En esta fase inicial se estudia la posibilidad de poner un impuesto de 5% al valor final de cada transacción con criptomonedas cuando se hagan operaciones hacia el exterior de Colombia y viceversa. Revisamos realidad peruana, que anunció el país la aplicación de nuevos aranceles adicionales de un 10% a una decena de productos procedentes de Colombia. El gravamen se aplicará por el incumplimiento por parte de Colombia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones al impedir el ingreso de las exportaciones de arroz de los países miembros de la CAN a su mercado. Le contamos que esto sucede desde el 5 de junio anterior, cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declaró a Colombia en desacato debido a una sentencia que exhortaba a adoptar las medidas necesarias para hacer cesar el incumplimiento y abstenerse de emitir nuevas medidas restrictivas del comercio del arroz en efecto equivalente. Los aranceles adicionales no se aplicarán a las mercancías que estaban listadas en la fecha de entrada en vigencia de la decisión, ni tampoco a aquellas que hayan sido embarcadas desde Perú con destino a Colombia o se encuentren en zona primaria aduanera. Igualmente, quedarían exentas de aquellas mercancías que se encuentren en la zona primaria y que no hayan sido destinadas a ningún régimen de fronteras. Y un nuevo tratado de libre comercio une a los gobiernos de Brasil y Chile. Los representantes de Santiago y Brasil iniciaron una segunda fase de negociaciones para cerrar así este pacto. Durante la cita están analizando temas relacionados con la política de competencia, asuntos regulatorios, facilitación de comercio, comercio de servicios, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, asuntos medioambientales, comercio y género, además de la pequeña y mediana empresa que también están a revisión. Se trata de una nueva y superior etapa, al decir del canciller chileno Roberto Ampuero, quien
ha firmado recientemente un comunicado de prensa en el cual cataloga este TLC como uno de los temas más relevantes en torno a la política exterior de su país. Las negociaciones, importante decir, se iniciaron desde el 7 de agosto y se extenderán hasta otros 3 días más en Santiago para revisar detalles de cuáles serán los encargados de cada una de las autoridades técnicas de ambas partes de revisar cada uno de los pormenores. Importante que le contemos que la primera ronda de negociaciones de este TLC se efectuó en junio anterior durante las jornadas que tuvieron lugar en la capital brasileña y se espera que la tercera y cuarta ronda se realicen en septiembre y también en octubre respectivamente. Chile considera a Brasil como un gran aliado con el cual pretende incrementar los niveles de integración en torno a su mercadeo a futuro. Así lo ha dicho, y es que el intercambio comercial entre Chile y Brasil ha sido de 9.026 millones de dólares y en el primer trimestre de este año fue de 4.946 millones de dólares. La firma definitiva de este TLC se espera que se realice en el mes de octubre del presente año. Y la tecnología se apuntala como una de las áreas de mayor crecimiento en la economía de México. Esto lo decimos por la cantidad de puestos de trabajo que está ofreciendo el sector. De acuerdo con la plataforma de trabajo digital, el mayor número de vacantes en las principales bolsas de trabajo a través de la web es el sector tecnológico, con 37.600 vacantes. A este sector le sigue la especialización digital, que ofrece 12.400 puestos aproximadamente. La directiva de la firma comentó que el talento está a la espera de nuevas oportunidades que sean adecuadas y de acuerdo a sus perfiles, o bien sobre las herramientas que al parecer no son suficientes para poder encontrar vacantes disponibles dentro del mercado laboral mexicano. Igualmente, un reciente estudio sobre trabajo digital revela que las carreras con más candidatos serían comunicación con 21.4%, diseño gráfico con 20.3% y producción audiovisual con 12.5%. Entre tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad asegura que cuenta con la licenciatura para aumentar así en el 51% de las posibilidades de empleo a nivel digital. Así lo anuncian, así se lo mostramos. Visto el mercado laboral digital de México, nos vamos a ver la dinámica laboral en Costa Rica, nación centroamericana que se encuentra en la lista de los países del Fondo Monetario Internacional, que registra tasas positivas de Producto Interno Bruto para este 2018 en un 3.6%, pero el derrame económico no se refleja así en las mejoras para el mercado laboral. Le contamos más. De acuerdo a la encuesta continua de empleo en el segundo trimestre de 2018, el paro alcanzó un 8.7%, es decir, que 205.000 personas buscaron trabajo, pero no consiguieron. Esta cifra es superior a la registrada en el mismo periodo de 2017, cuando el desempleo se ubicaba en 8.5%. El estudio reveló adicionalmente que la desocupación afectó más al género femenino, al pasar de 10.6% a 12% respecto al periodo abril-junio de 2017, totalizando 109.000 mujeres sin trabajo. Asimismo, la precarización laboral en Costa Rica se mantiene, ya que el trabajo informal quedó en 44.7%. También, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos del país, no hubo variaciones entre el desempleo urbano, que llegó a 8.3%, y el rural, que alcanzó el 9.7%. Tiempo de hacer una pausa. Al regreso revisamos la perspectiva de género y también las disparidades salariales, aun cuando asumen roles laborales que son similares. De ello le contamos en nuestra lista económica. Al volver, acompáñanos. Los temas económicos enlistados en la agenda de género son muchos y muy variados. Sin embargo, estas cuestiones aparecen separadas de las demás como un reclamo marginado y no como parte de una mirada integral que necesitan hoy algunas de nuestras sociedades. Se verifica así, por ejemplo, a la hora de revisar el presupuesto nacional de las mayorías de los países de la región latinoamericana. Y aquí lo revisamos. Acompáñanos.
El presupuesto es una herramienta que nos permite ver los lineamientos generales del gobierno. En la mayoría de países de América Latina, la lectura deja a la vista que los principales objetivos varían entre reducir el déficit fiscal, cambiar el esquema tributario y hacer una gran apuesta en infraestructura. No hay planificación y la asignación de recursos para reducir las brechas de géneros es escasa. Un presupuesto que no contempla siquiera la situación de desigualdad entre varones y mujeres es ciego frente al género y por tanto reproduce esta desigualdad. Desde hace varios años, la Organización de Naciones Unidas, en su apartado Mujeres y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por su sigla en inglés, trabajan sin mucho éxito con normativas que exigen a los Estados miembros garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes. La CEDAW obliga a tomar medidas, aunque temporales, que estimulen la igualdad entre varones y mujeres. Entre ellas, se incluyen los presupuestos sensibles al género y a través de ellos el acceso igualitario a los recursos públicos. También se exhorta a que en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se integre una perspectiva de género, al mismo tiempo que una financiación adecuada de los programas encaminados a lograr la igualdad entre la mujer y el hombre. Es decir, no se trata simplemente de que las instituciones cuenten con las partidas financieras adecuadas a sus objetivos, sino que también haya una perspectiva transversal en el diseño de las políticas públicas. De ahí la importancia del abordaje integral de la situación con la participación activa del Estado. La perspectiva de género debe estar presente en la planificación, la ejecución y la evaluación de las distintas políticas públicas que impulsen la igualdad de oportunidades para mujeres y varones y no solamente en aquellas áreas encabezadas con alguna palabra que refiera a la mujer. En Argentina, las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos que los hombres. También son las más afectadas por la desocupación. La tasa para ellas es el 10.2%, mientras que para los varones es de 8.5%. Entre las más jóvenes en varias provincias del país austral superan el 20%. Realizan además el 76% del trabajo doméstico no remunerado. En el remunerado, más de un tercio de ellas tiene trabajos no registrados. Además, son 7 de cada 10 de las personas más pobres del país. Vamos a seguir hablando sobre estas políticas públicas que están dirigidas a las mujeres en el país. Existe un único programa donde se atiende esta situación laboral en las mujeres. Hablamos de Ellas Hacen, hablamos de Argentina, un proyecto que nació en el año 2013 bajo el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aquí lo tenemos. Ellas Hacen está destinado a cabezas de hogar con 3 o más hijos, o al menos un hijo discapacitado, siempre que reciban la asignación universal por hijo o sean víctimas de violencia de género. El año pasado, el presidente Mauricio Macri anunció la salida paulatina del Ellas Hacen y otros programas sociales. No queda claro cuál será la oferta laboral para esas mujeres quienes justamente 4 años atrás se pensó una transferencia de ingreso por la dificultad extrema para insertarse en el sector privado, entre otras cosas por las tareas de cuidado que tienen a su cargo y por las cuales no son remuneradas. La misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez nace en 2006 como una estrategia integral del gobierno de Hugo Chávez Frías, con el objetivo de atender de forma corresponsable, con la participación protagónica de las mujeres y las instancias del poder ciudadano, la situación de amas de casa y mujeres en general en situación de vulnerabilidad. Como parte de las políticas públicas venezolanas, este programa social es innovador y revolucionario, en tanto su ejecución parte del artículo 88 de la Constitución, el cual indica textualmente: el Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Madres del Barrio está dirigida a las mujeres que desempeñan labores del hogar. También atiende a aquellas que tienen bajo sus dependencias a hijos, padres u otros familiares que no reciban ingresos de ningún tipo, o aquellos que reciban ingresos inferiores al salario mínimo. Además del aporte económico, la misión brinda atención integral a las madres beneficiadas a fin de incorporarlas a actividades productivas y ofrece garantías de seguridad social a madres que ameritan protección de carácter permanente, ya sea por su edad, por condiciones de discapacidad u otras dificultades. Dentro de una misma región revisamos una realidad y sus contrastes. Y se ha preguntado usted de seguro por qué las mujeres están más precarizadas, por qué son mayoría entre los puestos de trabajo con menores salarios y en los sectores más pobres. Pues la respuesta no es simple, pero gran parte de esta situación se explica por las relaciones de género que se están dando y que la mujer
está y seguirá en desventaja mientras, y solo mientras, los gobiernos y los estados no tomen cartas en este asunto. Le propongo que hagamos una pausa. Al volver estaremos revisando cómo el gobierno italiano se decide a dejar dentro de casa las producciones y fomentarlas también, incluso a proteger a aquellos trabajadores que están por corto tiempo. Le contamos en breve, acompáñanos. El Parlamento italiano aprobó este martes un decreto que limita los contratos de trabajo temporal y también penaliza a las compañías que trasladen su producción hacia el extranjero, concretando así la primera gran ley del nuevo gobierno populista de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga. Veamos detalles. El Parlamento italiano convirtió este martes en ley el conocido como Decreto Dignidad, impulsado por el gobierno populista de coalición entre Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga para introducir medidas contra la deslocalización de las empresas y los contratos temporales. El Senado aprobó el texto por 155 votos a favor, 125 en contra y una abstención, convirtiéndolo así en ley después de la primera lectura el 2 de agosto en la Cámara de Diputados, donde recibió 312 votos favorables y la oposición de 190 escaños. La nueva ley prohíbe que los contratos de duración determinada se extiendan por más de 2 años en vez de los 3 previstos anteriormente, de manera de evitar el uso excesivo del sistema de contratos temporales. Asimismo, las empresas que contratan a trabajadores menores de 35 años en el 2019 y 2020 recibirán una reducción del 50% en los impuestos laborales que deben pagar por cada trabajador durante los primeros 3 años de su empleo, hasta un máximo de 3.000 euros por año. El texto además incluye medidas contra la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas estatales y operan en territorio italiano. En caso de que trasladen su producción fuera del país, deberán devolver las ayudas estatales recibidas y si se marchan a estados fuera de la Unión Europea podrán recibir multas 4 veces superiores a la cuantía recibida. Los senadores del Partido Demócrata de centro izquierda se opusieron al decreto legislativo, ya que estiman que la nueva ley generará la pérdida de 80.000 puestos de trabajo, mientras que el gobierno, en cambio, calcula que se crearán 62.000 nuevos empleos estables en 2 años. Por su parte, el mayor sindicato del país, la CEGIL, cree que las medidas sobre la contratación temporal son positivas. Sin embargo, a pesar de contener iniciativas interesantes y reclamadas, también lo califican como un texto carente de valentía a la hora de rediseñar las reglas laborales. Recientes informes revelan que la red social Facebook busca tener acceso por todos los medios a los datos de cuentas de sus usuarios mediante negociaciones con bancos de los Estados Unidos. Facebook ha hablado acerca de una fusión que estaría realizando y también una función que estarán implementando y que permitiría a los usuarios consultar el saldo de sus cuentas. Así lo informó el diario estadounidense The Wall Street Journal recientemente. Estaba citando fuentes familiarizadas con este asunto bajo la condición de anonimato. De manera oficial, la intención es ofrecer nuevos servicios a los usuarios, así ha agregado el rotativo, para después detallar que la medida se enmarca en la estrategia de transformar la red social en un espacio no únicamente de conexión social, sino también de compra de bienes y de servicios. A este respecto, pone de relieve que uno de los bancos ya habría dejado de negociar sobre este tema con la red social por temor a una fuga de datos, así lo han remarcado. Por su parte, la portavoz de Facebook, Elizabeth Diana, asegura que la empresa fundada por Mark Zuckerberg no planea utilizar la información bancaria de los usuarios con finalidades promocionales. Así lo han asegurado en las últimas horas. Y el Mecanismo Europeo de Estabilidad ha entregado a Grecia el último tramo de su programa de rescate. El país heleno utilizará esta suma para pagos de deuda, también para nutrir ese colchón de efectivo que pueda servir como red de seguridad tras el cierre oficial de su programa que está previsto para el próximo 20 de agosto. Con cautela y a pesar de las obligaciones con la zona euro más allá del año 2060, los griegos y Europa están listos para trazar un nuevo rumbo, después de lo que parece una saga interminable. En 2009, Grecia anunció que su déficit era más alto de lo declarado
lo que hizo que la eurozona y el Fondo Monetario Internacional iniciaran un primer rescate a cambio de reformas que provocaron protestas durante meses. En 2011 se obligó a los acreedores privados a rebajar un 50% la deuda del país heleno, a lo que siguió el primero de los 4 cambios de gobierno. El segundo rescate llegó en 2012 junto a otros 2 cambios en el Ejecutivo. Este último implementó duras medidas de austeridad, provocando más protestas. La izquierdista Syriza logró formar finalmente gobierno e introdujo controles de capital a pesar de que el 61% de los griegos votó en contra de las reformas en un referéndum. Syriza aceptó las condiciones para un tercer rescate. En 2017, el FMI aprobó un acuerdo y la Comisión Europea recomendó el final del programa. Tras encendidos debates, el Eurogrupo pactó el final del programa para el 20 de agosto del presente año. En ese sentido, el Mecanismo Europeo de Estabilidad ha entregado a Grecia el último tramo de su programa de rescate, 15.000 millones de euros, que utilizará para pagos de deuda y para nutrir un colchón de efectivo que sirva como red de seguridad. De dicha cuantía, 9.500 se destinarán a un colchón de efectivo que tras el desembolso alcanzará unos 24.000 millones de euros y debería permitir a Grecia cubrir sus necesidades financieras durante unos 22 meses tras el fin del rescate. Los restantes 5.500 millones se utilizarán para el servicio de la deuda del país. Con este último desembolso, Grecia ha recibido 61.900 millones de euros del total de 86.000 millones que los acreedores internacionales pusieron a su disposición en su tercer programa de asistencia financiera. Y el ministro venezolano de Petróleo, Manuel Quevedo, leyó durante la jornada de este martes una carta emitida por los países exportadores de petróleo OPEP en rechazo al atentado fallido contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una información que compartimos con ustedes. Señor presidente, estos atroces actos de terror no deberían tener cabida en nuestra sociedad y nos solidarizamos con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela al condenar este deplorable ataque. Y a continuación revisamos los precios del petróleo al cierre de esta jornada de martes. Aquí traemos para usted cómo se ha correspondido al día de hoy los indicadores petroleros. Iniciamos con el precio intermedio de Texas. El WTI ganó en 0.84%, marcó en $69.47 el barril. Es decir, estamos hablando de 474.58 yuanes. Mientras el barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $74.49, subiendo 1.12 en contraste con la jornada precedente, quedando así como lo estamos viendo precisamente en la jornada anterior, estaba en 508.87 yuanes. Otra realidad que queremos ver es el crudo venezolano, subió a $67.52, equivalente a unos 462.51 yuanes, y este es el valor de un petro. Recordemos, la criptomoneda que sí ha sido creada por el gobierno del país suramericano. Esta es la realidad que estamos viendo en esta ecuación de nuestra emisión de Impacto Económico. Llegamos al final. A usted le agradecemos porque nos haya acompañado, porque nos haya brindado su confianza en este momento, y hay mucho más que queremos compartir con ustedes. Seguimos juntos en redes sociales, interconectados, porque no se acaba aquí con el impacto. Estamos @TelesurImpacto, @Telesur TV y @Yosvani Telesur. Nos comunicamos. Nos vemos la próxima.